Damos gracias a Dios en esta oportunidad por tener nosotros aquí en este programa al hermano Greg Miller, misionero de los Estados Unidos, que después de 23 años como misionero en Zacapa, definitivamente tiene un mensaje que compartirnos a nosotros a través de esas vivencias, de esas experiencias en el campo misionero. El objetivo de este programa sobre todo es exaltar el nombre de Dios, exaltar la palabra de Dios y a la vez motivarlos a ustedes a que podamos de alguna manera obedecer ese mandamiento que el Señor nos da en su palabra de ir y hacer discípulos. Hermano Greg, damos la bienvenida. Gracias, hermano Eduardo, y damos gracias por toda la gente que están escuchando allá. Quiero darles saludos de parte de Greg Miller Ministries, y es un privilegio para mí poder estar aquí en ese programa hoy, compartiendo experiencias que Dios me ha dado, el llamamiento que me ha dado, y doy gracias al Señor porque yo no he trabajado ni un día en mi vida desde que empecé a ser misionero. Todo es un gozo para mí, todo es un privilegio para mí, entonces no lo considero como trabajo, lo considero como simplemente el privilegio de servir al Señor que tenemos. Amén. Alguien decía que cuando uno hace lo que a uno le gusta, uno no está trabajando. Simple y sencillamente uno está divirtiéndose, porque cuando uno hace lo que a uno le gusta, no es una carga, sino que realmente es algo que produce satisfacción, produce placer, y sin duda alguna pues encontrarnos trabajando el Señor, yo creo que es bien importante. De hecho, fue uno de los primeros mensajes que Jesús nos dejó. Jesús, cuando tenía 12 años, nos dejó quizás la mejor lección que pudimos haber encontrado a la edad de Jesús, en esa edad. Y él decía: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Si nosotros llegáramos a estudiar a fondo qué significa esto, hermano Greg, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y en sus 23 años de servir al Señor como misionero, hermano Greg, ¿cree usted que es conveniente servir al Señor? Bueno, para mí, 23 años ser misionero y muchos años antes de eso ser pastor de jóvenes, simplemente puedo decir que sí, vale la pena trabajar por el Señor, ¿no? Obviamente hay muchas pruebas, muchas cosas que uno enfrenta porque estamos luchando contra un enemigo, pero el Señor siempre responde a uno, bendice a uno. La palabra dice que nosotros somos bendecidos para bendecir. Entonces, aunque uno sacrifica un estilo de vida antiguo, el estilo de vida nuevo que tenemos en Cristo es una vida bendecida y una vida donde podemos encontrar el gozo del Señor. Amén. Definitivamente, entonces el Señor Jesús tenía mucha razón al decir que es conveniente que nosotros trabajemos para el Señor. Hay vidas que llegan a una edad ya madura y no saben realmente a dónde les conviene estar. Hay personas que piensan que es más conveniente estar en la política, por ejemplo. Piensan que es más conveniente estar metidos 100% en lo secular. Hay personas que piensan que es más conveniente tomar este camino y no tomar este camino, pero creo que el Señor nos enseña con esta lección que nosotros debemos, por la palabra y por el Espíritu de Dios, discernir dónde realmente nos conviene estar. Y donde nos conviene estar es trabajando para la obra del Señor. Queremos empezar esta plática con el hermano Greg Miller tomando de referencia bíblica en Mateo, en capítulo 28 y versículo 16 al 20. Y estas son las últimas palabras, según Mateo, del Señor Jesús. ¿Qué fue lo último que los discípulos experimentaron con Jesús? Y ahí vemos dos grandes enseñanzas. Dice la palabra de Dios ahí desde el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Creo que esta es la principal enseñanza que quiero resaltar aquí.
Cuando le vieron, le adoraron. Y creo de que nosotros debemos de ser adoradores. Creo de que, hermano Greg, los ministerios van a acabarse. Van a acabarse las profecías, van a acabarse los ministerios. En el cielo no van a haber ministerio profético, ministerio evangelístico, ministerio pastoral, apostólico, maestro. Va a acabarse. Lo único que no va a acabarse es el ministerio de adoración, porque vamos a pasar toda la eternidad adorando al Señor. Amén. Me dio interesante ahí es que dice que encontraron a Jesús donde Él había ordenado a ellos, ¿va? Entonces, ahí vemos que ellos cumplieron un parte de su ser, ¿va? De lo que deben que ser, ¿va? Ellos fueron ordenados y lo fueron a buscar. Y en eso mismo adoraron al Señor. Y la verdad es un cristiano, su vida debe que ser una adoración al Señor, con los hechos, con la boca, con las manos, con todo lo que hacemos, debe que ser una adoración hacia el Señor. Amén, un estilo de vida. Y creo de que aquí la obediencia, dice, como usted bien lo apuntaba, que dice que ellos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No, ni siquiera dice donde Jesús les había dicho, sino que donde Jesús les había ordenado. Y creo de que la obediencia es uno de los principales características que debe de existir en un adorador. Y creo que por ahí vamos a llevar la práctica, ¿no, Greg? Sí, porque ahí sin obediencia no podemos entrar. No podemos entrar tampoco, ¿no? Porque es una ordenanza que tenemos. Claro, o sea, la obediencia nos abre el camino para que nosotros en verdad seamos verdaderos adoradores. Sí. Creo de que la adoración del Señor que está pidiendo hoy a su pueblo es una adoración de obediencia. Y por eso es de que en esta oportunidad tenemos aquí al hermano Greg, porque creo de que hace 23 años él recibió un llamamiento y obedeció y sigue obedeciendo al Señor Jesús, a esa palabra. Pero vamos a regresar a esa parte porque aquí viene la otra cuestión que yo quiero resaltar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Esto es interesante porque en este versículo hay dos ordenanzas. Sí. La primera es: quédense en el monte. Y los discípulos se quedaron en el monte y adoraron. Primera obediencia. Sí. Pero la segunda obediencia nace estando ellos en el monte. O sea, estando ellos en medio de la adoración, sale una ordenanza: vayan y hagan discípulos. O sea, que la evidencia de que nosotros hemos estado con Jesús, con Dios, en una relación íntima, es que de ahí salen los verdaderos misioneros. O sea, los misioneros salen de una intimidad con Dios. El hermano Greg, sin duda, hace 23 años, él se metió y estaba en una relación íntima con Dios, a tal punto que él escuchó a Dios en su espíritu y le dice: Greg, por tanto, id y hacer discípulos. Y así fue como nació ese llamamiento misionero. Y el hermano Greg obedeció y sale al campo misionero. Amén. Incluso el versículo que me dio fue San Marcos 16:15, ¿va? Y predicar el evangelio a toda criatura. Y que va con esta, ¿va? Pero aquí hay una cosa que es muy importante, que ellos obedecieron la primera ordenanza. Si no hubiera que ellos obedecieron esto, no estuviera ahí para recibir la segunda. Entonces la vida cristiana es una vida de obedecer, tomar los pasos que Él nos ha dado. De ahí nos revela más y obedecemos ahí, tomamos otro paso, y la vida cristiana es así. Amén. ¿Cómo nació, hermano Greg, ese llamamiento por las misiones? Bueno, la verdad para mí, yo siempre he sido uno que he trabajado mucho en evangelismo y trabajado mucho con jóvenes en ese tiempo. Y la verdad es que en la iglesia, para mí personalmente, fue un simple voz de Dios, tan claro
que yo hasta incluso me di vuelta en la iglesia para ver atrás, a ver quién me estaba hablando, porque sentado en un servicio y mi pastor había venido a Guatemala y él estaba compartiendo cuando escuché la voz de Dios que me dijo que yo quiero que tú vayas a Guatemala. Y bueno, me di cuenta que fue la voz de Dios, porque no había nadie atrás de mí. Entonces después de eso me fui con el pastor, me fui a hablar con él y le dije que lo que había escuchado, y de ahí empezamos a hacer planes a ver cómo llego yo a Guatemala. Amén. Algo bien importante que mencionó el hermano Greg es que en medio del llamamiento el hermano Greg tenía sobre su vida un líder, tenía sobre su vida un guía. Es como pasa en la Biblia, todos los personajes bíblicos tenían arriba de ellos otro personaje bíblico. Estamos hablando de que David tenía a Samuel, Pablo tenía a Timoteo, el hermano Greg tenía a su pastor. Y hoy en día creo de que eso hace falta, esos modelos. En este caso el hermano Greg sin duda es un modelo hoy en día para muchos jóvenes que sin duda le dice hermano Greg, queremos viajar con usted a la montaña. O sea, ser una inspiración para otras vidas. Necesitamos modelos dentro de las iglesias, y creo que quizás por ahí iría también una razón del por qué no surgen dentro de las iglesias jóvenes con ese deseo de ser misioneros. Y no estoy hablando de ser misioneros de irme a la India, de irme al mundo. Si ese es el caso, amén. Pero aquí mismo, en la montaña, aquí podemos mismo ser misioneros. En Zacapa podemos ser misioneros. Pero muy importante ahí dice ir y hacer discípulos, ¿no? Entonces eso es hacer discípulos, ¿no? Es agarrar los jóvenes y jalarlos con uno. Y poco a poco metiéndonos en la obra, ellos viendo uno haciendo la obra, y ellos también uno empieza a involucrarles en la obra y sembrando la sabiduría y lo que Dios ha dado a uno en ellos, para que ellos pueden madurarse en la fe y prepararse por el llamamiento que Dios tiene para ellos. Amén. Es bien importante definitivamente inspirar a los jóvenes, y creo de que ahí es donde juegan un papel importante los líderes, que los líderes también deben de inyectar ese ánimo misionero, para que los jóvenes que estén dentro de las iglesias también puedan ejercer ese llamamiento. ¿Por qué Zacapa? ¿Cómo nació la misión? Mi pastor había venido aquí, entonces cuando él estaba hablando sobre su viaje aquí en la iglesia, eso es cuando Dios me habló. Entonces cuando yo fui con él, a hablar con él, me conectó con una persona que, eso fue en junio 1990, entonces después de eso me conectó con una persona que venía por acá constantemente, y entonces hice contacto con él, y en noviembre de 1990 me vine por acá a Zacapa. O sea, bendito ese viaje de su pastor, porque él fue el que abrió las puertas para que pues a los años viniera el hermano Greg aquí a Zacapa. Y eso es bien importante porque los pioneros muchas veces Dios los usa para abrir esa puerta. Personas que hacen, que abren el camino. Por ejemplo, Juan el Bautista, él fue el que preparó el camino para que Jesús viniera. Y a veces uno lo mandan a un viaje misionero y a veces nosotros rezongamos, a veces decimos que para qué voy a ir aquí o por qué me mandan allá, pero no sabemos cuál va a ser el fruto de ese viaje misionero. Quizás el Señor no estaba pensando tanto en su pastor, sino que en la persona que iba a venir después del pastor. Sí, incluso tengo varias experiencias así, muchos pues, solo voy a contar uno rapidito. Me fui hace muchos años a una aldea aquí, Chiquimula, y nos fuimos a evangelizar puerta por puerta, hablando con la gente, y encontramos un joven con quien hablamos, y la verdad nos rechazó ese día y no quiso escuchar nada de la palabra. Pero le entregué una Biblia y
Y ahí lo dejamos, oramos con él y nos fuimos. De ahí, hace un año, me vino un pastor aquí de Capa y me dice, mira, acabo de hablar con un pastor en tal aldea. Y me dijo, él me contó que tú habías llegado a su casa. Entonces, que tú llegaste a la casa, tú hablaste con él no quiso nada que ver con Dios. Pero lo viste en Biblia, él envolvió la Biblia en una bolsa plástica y lo puso en una gaveta. Y años después encontró su vida con problemas y agarró esa Biblia y empezó a leerlo. Recibió a Cristo solo y empezó a trabajar en la obra. Ahora tiene la iglesia más grande en esa aldea. Entonces, ahí yo no estaba en esa aldea mucho tiempo. Pero Dios me usó para tocar la vida de este joven. Ahora este joven está haciendo una gran obra en esta aldea. Entonces sí trabaja el Señor. A veces nosotros solo estamos parte de un plan, un partecito pequeño, pero Dios sabe lo que está desarrollando ahí. Amén. Eso me recuerda a mí de una historia de unos misioneros americanos que llegaron a una población en África, si no estoy mal, y ellos solo tuvieron un solo fruto, y era un niño, porque la tribu era muy peligrosa, y solo le permitían al niño nada más entrar a esta casa de misioneros americanos a dejarles ciertas comestibles. Y la comunidad no tuvo más acceso con estos misioneros, solo ese niño llegaba. Pero ellos murieron, los misioneros murieron de una enfermedad muy grave, y solo quedó la hija de los misioneros, que era una niña pequeña. Y la niña se regresó a los Estados Unidos y ella realmente pasó mucho tiempo resentida con Dios por lo que le había pasado a sus padres y que realmente no habían hecho gran cosa, gran fruto. Pero con los años, muchos años después, ella fue invitada a una campaña porque iba a venir un misionero de raza, de color, y era muy famoso, muy famoso. Lo usaba tremendamente el Señor en milagros y en la palabra. Pero en el testimonio este joven, ya pastor, ya misionero, contó cómo él había sido restaurado. Y ahí se dio cuenta esta niña, o ya mujer, que había sido aquel niño que había llegado siempre a darles el comestible. De alguna manera siempre ellos le compartían a él, y la vida de este niño fue impactada a tal punto que su vida fue usada años más tarde. Entonces, esas son las experiencias que miramos en el campo misionero, que necesitamos hoy en día en las iglesias para que podamos nosotros tener verdaderamente experiencias con el Señor. Hermano Greg, ¿cuáles eran las principales necesidades espirituales que usted encontró y ha encontrado en las iglesias cuando vino pues ya de viaje? Bueno, el enfoque que yo siempre he tratado de mantener y tener es ir a aldeas donde la verdad no había iglesia evangélica. Entonces, cuando yo vine aquí, Dios me dio el privilegio de conocer un pastor que trabajaba en el área de la Unión. Empecé a andar con él y fuimos aldea a aldea, lugares donde no había iglesias evangélicas, y compartiendo la palabra de Dios con la gente. Reunimos en casas y fuimos casa a casa a orar por la gente, y así encontré muchos lugares que fueron muy pobres espiritualmente. No, para unos que no sabían de Dios, otros que sabían pero no querían nada que ver con Dios, otros simplemente con otras creencias, que mucho idolatría y cosas así. Pero en ciertas aldeas donde Dios nos llevó y donde gente empezó a responder, nosotros quedamos ahí haciendo un estudio bíblico en las casas y visitando a la gente, y poco a poco la obra creciendo, y así encontramos muchos lugares. En cierta oportunidad, el Señor Jesús le dice a los discípulos que iban a ir a una aldea de los samaritanos. ¿Quién iba a pensar que el Señor iba a tener una iglesia en Samaria? Porque es más, la misma mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Quiere decir que si el Señor le hubiera dejado a los discípulos por iniciativa propia, ahí miran ustedes dónde van a evangelizar,
creo que el lugar que menos ellos hubieran ido hubiera sido Samaria. ¿Por qué? Porque muchas veces los prejuicios decimos, no, tal vez Dios no tiene gente en ese lugar, pero quizás en la aldea menos esperada, ahí Dios tiene gente. Incluso muchas veces he experimentado esto, y tú también tal vez en mensajes, pero a veces cuando uno va a un lugar menos esperado es el lugar donde Dios mueve más, ¿no? Definitivamente. Entonces, en este campo misionero creo que los prejuicios no van. Creo que hay que dejar que Dios sea Dios. Sí. Y además no vamos por nuestras habilidades, vamos con las habilidades de Dios. Por eso Él dice aquí, por ejemplo, Él dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, hay un respaldo espiritual. Por tanto, y de acuerdo a ese respaldo espiritual, vayan y hagan discípulos. Y no importa qué circunstancias pueden haber en esa comunidad. O qué... muchos dicen, es que ahí no voy porque esa comunidad es muy gente mala, o esa comunidad son muy arraigados a sus costumbres, a su religión, pero llevamos un respaldo. Sí. No, yo incluso una vez estaba arrancando una iglesia en un lugar y una noche no llegó la gente, ni uno. Entonces empecé a predicar en las paredes cuando pasó una procesión. Y pararon enfrente donde yo estaba predicando y volaron a mí y todo. Y el siguiente día, cuando yo estaba orando en el lugar donde yo tenía la iglesia, vino un joven y me dijo, mira, tú no me conoces, pero yo te vi ayer predicando solo. Y yo estaba en la procesión cuando pararon y empezaron a burlarte. Y a verte predicando solo, me dijo, por eso entregué mi vida a Cristo, porque yo estaba asustado con la fe que tenía un hombre así. Amén. Y es lo que realmente necesita hoy en día el mundo, ver la fe actuando en nuestras vidas, y creo que por eso las obras misioneras son muy importantes, y de eso realmente también quisiera hablar, porque además de la labor espiritual que haces a través de tu ministerio, también a través de los grupos ustedes llegan a muchas necesidades de estas comunidades, y yo creo que también la fe sin obras es una fe muerta. Yo creo de que es una bendición no solamente para las vidas que reciben estas ayudas, sino que también para los que vienen a ayudar, porque ellos también obviamente reciben bendición. Sí, traemos muchos grupos aquí, trabajamos en muchas áreas, con alimento, con actividades, con muchas maneras para alcanzar a la gente, ¿no? Pero yo siempre tenía esa creencia. Abraham fue, Dios le dijo que salir su país, su parentela, y ir a la tierra prometida donde Dios tenía para él. Entonces él tenía que ir y fue bendecido para hacer eso. Bendecido para bendecir fue. Y nosotros somos lo mismo, ¿va? Aquí Jesús nos está dando un mandato también, ¿va? Y para unos es para ir lejos, para otros es para ir a su vecino. Pero nosotros somos bendecidos porque estamos llenos de su Espíritu. Él nos ha dado la potestad, el poder de cumplir lo que tenemos que cumplir. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Llegamos a lo mismo, a obedecer, a ir donde Él nos guía y repartir la bendición que Dios nos ha dado. Amén. Dando es como recibimos. Y es interesante, hermano Greg, ahí en Gálatas capítulo 2 y versículo 9 y 10. Aquí es Pablo saliendo al ministerio. Y solo les pidieron una recomendación. Y no es una recomendación espiritual, sino que es una recomendación material. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Solamente nos pidieron. Y Pablo era un hombre súper espiritual, e iba a ir a hacer una labor espiritual y ministerial. Pero los apóstoles le dijeron, recuérdate
de los pobres. Y es algo de su ministerio, definitivamente. Sí, lo mismo. En Santiago dice lo mismo, ¿verdad? Que visitar los huérfanos y a las viudas. A las viudas, ¿verdad? Entonces pero es un simple acto de que, ¿verdad? Yo creo que la palabra cuando dice en Romanos 5 que Él derramó su amor en nosotros, yo creo que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 creo que es, donde dice que es el amor de Cristo que nos motiva y ese amor busca muchas maneras para poder bendecir a la gente con la vida de Cristo. Amén. El tiempo se nos hizo muy corto, tendremos otra oportunidad para hablar con el hermano Greg y que nos cuente sus experiencias en el campo misionero y que pueda bendecir nuestras vidas. Unas últimas palabras, hermano Greg, para la... Bueno, los que están escuchando que no están en Cristo, te pido que entregues. Y por los que están en Cristo, te pido también viva la vida que Dios tiene para ti. No sirven los que están en la banca, lo que sirve son los que sirven al Señor y dejan que el amor de Dios que está en ti, que fluye, toca las vidas que están alrededor de ti. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a toda criatura. Es una obediencia que va a ser como una adoración para Dios. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Amén.